a lo que va a hacer y a la gente que va a llevar al gobierno, francamente no creo yo que Mauricio haya dado una sola señal que justifique esa desconfianza que se está generando en torno a él. Yo creo, los comentarios de Cifredo, yo no sé si él lo dijo con esas palabras, porque fue el periodista el que parafraseó, y dijo, desde luego que no le dé cabida a gente que ha sido detractora de la izquierda. ¿Qué querrá decir con eso? Echa en ese costal a la gente que ha hecho críticas a algunas actuaciones del FMLN. No, yo me imagino que está refiriéndose al equipo, aparte del equipo gobierno. Sí, no, lo que quiero decir Mi es impresión sí, es que... pero cuando él pone como criterio que no debe entrar en el equipo de gobierno gente que en el pasado ha sido detractora de la izquierda, yo me preguntaría qué entiende él por ser detractor de la izquierda. Porque si va a echar en ese mismo costal a cualquiera por el solo hecho de haber hecho críticas a algunas actuaciones del FMLN, que no es lo mismo eso que ser detractor de la izquierda, entonces está en la misma lógica que un montón de areneros que rechazan a Hugo Barrera, que rechazan a Ana Vilma de Escobar y que rechazan a cualquiera que tenga personalidad y criterio propio, que es justamente la gente que el país necesita para hacer las cosas bien. Entonces yo creo que dependiendo de algunos de los criterios que se le están poniendo a Mauricio Funes son enteramente válidos. Pero otros probablemente reflejan expectativas que quizá van más allá. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? ¿Está subiendo la presión? ¿Es ¿Es ansiedad o es presión la que está subiendo? Yo creo que es presión más que ansiedad. Es decir, Cifredo tiene razón y yo incluso llevaría más lejos su comparación. Yo creo que el poder no es como la miel, el poder es peor, el poder es como el pescado, que atrae muchas más moscas que las que atrae la miel y no atrae abejas. La gente que llega al gobierno con intenciones rectas no llega atraída por el poder, llega con otro tipo de motivaciones. Los que llegan atraídos por el poder generalmente no es gente buena. Y él tiene toda la razón del mundo en decir, cuidado, aquí está este peligro. La duda es en qué tipo de gente está pensando él cuando hace ese tipo de valoraciones. Yo creo que a Mauricio Funes le debieran de dejar un poco más de espacio para respirar, le debieran dar un voto de confianza, no ha merecido la desconfianza que se está poniendo sobre él y le debieran dejar que haga las cosas pausadamente y que las haga bien. Ahora, uno se puede preguntar si esto está sucediendo antes que empiece el gobierno, ¿no? ¿Qué puede pasar después? Porque yo no conozco otro gobierno que haya, antes de asumir, iniciar un problema de desconfianza entre partido y candidato, ¿no? O presidente electo. En el caso de Lula, por ejemplo, que era del mismo partido, sus conflictos comenzaron bastante adelante, ya cuando él había asumido. El caso de Felipe González, cuando asume, me acuerdo con aquella esperanza de cambio que hubo, la gente empezó a tener críticas, la UGT, por ejemplo, el sindicato vinculado a los socialistas españoles, reaccionaron más tarde. Es decir, yo diría, preocupante que se estén dando estas señales antes de que Mauricio Funes haya asumido. Creo que sí hay demasiada ansiedad y desconfianza. Las cosas que está haciendo Mauricio Funes no están lejos de la misma plataforma y de las mismas cosas que el mismo Frente dijo en la campaña. Que iba a ser un gobierno de unidad. Sí, pero hay una cosa clara, no está caminando con el Frente de la mano, o al lado. Bueno, ahí es donde... O sea, a lo mejor el Frente hubiera esperado que todo lo que Mauricio Funes ha hecho, desde que inició, desde que se fue elegido presidente electo hasta ahora, lo hubiera hecho junto con el Frente. Pero mira, si hay un proyecto político común compartido, no debería haber tanto problema. Yo sí creo, como decía Joaquín, que puede haber problemas de comunicación, que ya Mauricio no ha sabido establecer una buena relación comunicativa con el Frente, por X razones, ¿no? Y eso puede molestar a alguna gente, o también puede molestar el hecho que habían algunos que tenían unas expectativas, que ya se sentían que eran grandes ministros y que de repente no les han tirado pelota. Entonces, también hay cosas personales, ¿no? Las moscas y las abejas son de uno y otro lado, es decir, tampoco es que yo soy el puro y el otro no lo es. Creo que estamos en una situación donde si hay un proyecto político compartido y hemos dicho, y así lo entiendo yo, que el Frente dice, bueno, ok, yo quiero aquí
un cambio con Mauricio Funes para que aquí funcione la democracia, para que haya un tránsito hacia la democracia, pues los gestos que está teniendo Mauricio Funes no son señales de desconfianza. Se supone que... A lo mejor para ti, pero sí para el FMLN. Bueno, es que aquí viene el punto. Porque eso. a lo mejor para ti claro. que Mauricio Funes se reúna con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, parece muy bien, dice. Por eso es que pero para una persona del FMLN que ha criticado permanentemente al Banco Mundial, al Fondo Monetario, y que Mauricio Funes se reúne con ellos y que no invita al frente, o que no está al frente invitado, pues a lo mejor sí le produce desconfianza. Es que hay, mira, en los acuerdos pues generales, cuando ya vas al detalle de cómo hacer las cosas, pues ciertamente habrá alguna gente con unos enfoques o con unas expectativas tales que habría que preguntar nuevamente qué significa cambio. O sea, mire, es que... Hay que volver todo para atrás y empezar a ver bueno, cómo se fraguó esto. Sí, o sea, ¿qué significa un gobierno de cambio? Por eso, si un gobierno de cambio significa que no vas a incluir a esos detractores de la izquierda, y esos detractores de la izquierda significa aquellos que tienen espíritu crítico, o aquellos que no son solo fieles y obedientes a una corriente de pensamiento, ¿de dónde queda el concepto de gobierno de unidad? Pero el gobierno de unidad no lo hago solo yo con mi partido. El Frente participó de esta idea de gobierno de unidad, el Frente lo ha dicho. Claro, si después cuando ya tú masticás, y en concreto, que gobierno de unidad y hacer gobierno y gestar gobierno significa que tú tienes que hablar con los organismos internacionales, porque tus fuentes de financiamiento en las internas, las que tú tienes de impuestos, las de venta de activos del Estado, de ingresos de las empresas públicas, están muy limitados. Tú vas a necesitar crédito. Tú vas a necesitar de la inversión privada. Pero te tenías que reunir con los que invierten en grande. Recordémonos del discurso histórico sobre este organismo. Sí, pero es que nada lo que venga de ellos bueno. Sí, pero nada, por lo tanto, digamos, porque ahora va a ser bueno. Sí, el discurso permanente fue que esta gente lo que hace es engañarte, llevarte a un neoliberalismo, es condicionarte, te da préstamo pero te condiciona. Ese es el discurso de toda la vida. Es un discurso que se podían dar el lujo de tenerlo cuando eran partido de oposición, porque era gratis. Pero en el momento en que se convierten en partido de gobierno, tienen que tener una actitud más realista y más responsable. ¿Cuáles son las soluciones que existen? No las abstractas o las teóricas o las soluciones reales que existen a la situación en que encuentra Mauricio Funes las finanzas del Estado, con un déficit que ronda por los $1.000 millones, con toda la situación que ya conocemos. Tiene que buscar fuentes de financiamiento externa, diversas. Probablemente habrá en el Frente gente, y ojo acá, porque cuando hablamos de la relación de Mauricio con el Frente, hay que tener cuidado de qué estamos diciendo, porque el Frente no es una cosa absoluta y 100% homogénea. Yo creo que Mauricio se ha entendido y se sigue entendiendo bastante bien con mucha gente del Frente, ¿verdad? Y hay algunos que siempre fueron detractores suyos desde el primer momento, ¿verdad? Y que ahora están como aprovechando oportunistamente la coyuntura para elevar el perfil de su oposición a Mauricio. Pero, ¿cuáles son las soluciones reales que tiene Mauricio para resolver los problemas del país? No son muchas. Tal vez haya gente que quiera que Mauricio ni siquiera voltee a ver a los organismos internacionales y le pida a Hugo Chávez que le resuelva el problema, ¿verdad? Tal vez hay gente a la que le parecen inaceptables condiciones que pueda poner el Banco Mundial, pero le parecen enteramente aceptables las condiciones que pueda poner Chávez. A lo mejor piensan que es más barato pedirle a Chávez. Puede ser. Lo que quiero decir es que aquí empieza a haber como visiones o intereses más personales o más de sector dentro del Frente, que no necesariamente una actitud monolítica. Yo lo que percibo en los días recientes, sobre todo, que si uno ve el discurso de Sigfredo Reyes y Lorenzana por un lado, y por otro lado el discurso de Medardo González y de Salvador Sánchez Serén, el de estos dos últimos es un discurso mucho menos cargado de ansiedades y mucho más generador de confianza y de cooperación. Entonces el Frente no es... Yo voy a ver un corte y voy a preguntarle a la vuelta realmente qué puede pasar con estas diferencias. ¿Se puede profundizar o una vez nombrado gabinete se van a aplacar estas ansiedades o diferencias? Ya volvemos. Roberto, ¿qué debe esperar uno? ¿Que estas diferencias o estas ansiedades terminen con el nombramiento del gabinete? Bueno, el gabinete se tiene que nombrar o anunciar, mejor dicho, pronto.
tengo entendido de que hay reuniones más frecuentes para sacar esto, ¿no? El presidente electo ha dicho que lo anunciará en las vísperas del 1 de junio, ¿no? Otra cosa es que se pueda pactar quizá antes, ¿no? Pero este es ¿frente a qué problema estamos? ¿Un problema de ansiedad exclusivamente por el nombramiento del gabinete o un problema que todavía habrá como que no hay una definición de qué gobierno se va a hacer?